7 de la mañana con 36 minutos, 7 con 36 minutos en Punto Noticias de Radio Pichincha, Punto Noticias Primera Emisión. Saludamos ya a nuestro primer invitado vía telemática, al legislador Vigilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo está, asambleísta Saquicela? Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Le saluda Licenia Espinel, gracias por estar en esta emisión de entrevistas y de noticias. La crisis en la Asamblea Nacional continúa, se debate el procedimiento para tramitar las denuncias en contra de los integrantes del Consejo Administrativo de la Legislatura y en contra de la propia presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. Ayer se apeló su presidencia y usted ha convocado a una sesión para el próximo lunes. ¿Qué va a pasar el próximo lunes, asambleísta Saquicela? ¿Por qué es tan difícil que la crisis en la Asamblea Nacional se pueda resolver? ¿De qué depende? ¿De que la señora Guadalupe Llori, como presidenta de la Asamblea, dé un paso al costado? ¿De qué depende? ¿Cómo vamos a encontrar una solución a esta crisis? Buenos días, bienvenida. Creo que la institucionalidad y sobre todo el país, los hombres y mujeres del Ecuador requieren de que el primer poder del Estado trabaje, produzca de acuerdo con la Constitución lo que es legislación y lo que es fiscalización. Lastimosamente nos hemos empantanado en los últimos ya casi 2 meses en temas de suspensiones de sesiones y de no producir absolutamente nada. Vea, la ley de uso progresivo de la fuerza está represada más de 45 días y eso no puede suceder. ¿Qué es lo que pasa? No estamos de acuerdo con la intromisión de la función judicial en la función legislativa y que se lo hace a petición de la propia señora presidenta de la Asamblea Nacional. Sin embargo, al existir una resolución tenemos que acatarla porque el Estado de Derecho corresponde ello y esta resolución se basa en un criterio del procurador en relación del artículo 18 con el 166 que el CAL tiene que calificar el tema de una denuncia presentada contra uno o varios miembros del propio CAL, lo cual es ilógico. Ese no fue el espíritu del legislador en el periodo anterior que dio un proceso para el juzgamiento de los miembros del CAL, de las autoridades legislativas, sino que justamente se nombre una comisión ad hoc y sea esa comisión la que sustancie. Sin embargo, insisto, siguiendo esa reglamentación que se ha establecido a través de esta resolución y el criterio del procurador, ha sido el CAL. Ayer lo que sucedió es de que el asambleísta Pereira mocionó de que las denuncias presentadas anteayer, 3, una en contra de la señora presidenta y 2 en contra de los 7 miembros del CAL, sean conocidas como primero, segundo y tercer punto del orden del día, y así se aprobó. Sin embargo, la señora presidenta dispuso de que se conozcan como últimos puntos del orden del día, violentando la resolución del CAL de que de conformidad con el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa puede reformar un orden del día. Frente a ello, apelaron a la presidencia. Luego de la apelación que se sustanció, el apelante, la asambleísta Arriaga, y la intervención en el ejercicio del derecho a defensa de la señora presidenta, se votó y se dio la apelación por 5 votos. Me tocó presidir esa sesión y lo primero que se hizo es pedir que se lea el primer punto de orden del día. Más bien, el señor secretario, él dijo que no se podía leer como primer punto de orden del día el cambio, sino que tendría que sustanciarse conforme a la convocatoria, lo cual era violentar el proceso y no se podía dar paso a ello. Yo más bien le dispuse de que siente razón de que si los expedientes de las 3 denuncias constaban ya en el CAL o constaban en secretaría, para sobre esos expedientes oficiales poder sustanciar esos 3 puntos del orden del día. Él certificó de que estaba en el despacho de presidencia y que no habían pasado ni a la secretaría ni al CAL. Por lo tanto, yo pedí la suspensión o dispuse la suspensión de la sesión y requería a los legisladores que no podíamos tratar esos puntos porque no teníamos en conocimiento esos expedientes oficiales. Al final, luego de tratar todos los demás puntos del orden del día, volvimos a los 3 puntos iniciales. Hubo una moción de que se disponía de que la señora presidenta, o se solicitaba que la presidenta, en el plazo que establece el 166, haga el conocimiento de los integrantes del CAL los expedientes para poderlos tramitar, y eso se lo hizo ante la prensa nacional y obviamente facultando, porque quien está presidiendo esa sesión se la suspendió y se la autoconvocó para el día lunes a las 17 horas. ¿Qué tiene que pasar, asambleísta Saquicela? ¿Qué debería pasar el lunes entonces, con todos estos antecedentes que usted ha citado? ¿Qué debería ocurrir el lunes? Bueno, entiendo que la señora presidenta tendrá hasta el día de mañana para poder a consideración del CAL los expedientes, que es lo fundamental. En base a los expedientes podrá retomarse la sesión del día lunes a las 17 horas, salvo que la presidenta convoque posiblemente antes a tratar los puntos. Pero, vea,
hay que seguir el ordenamiento legal. Ujú. Y lo fundamental aquí es de que desde presidencia se viene tramando, se viene forjando el sostener de que se trate uno de los puntos de la impugnación de los 7 vocales del CAL, de que nos abstengamos, porque hay norma expresa que no podemos conocer nosotros denuncias de contra de nosotros mismos, y eso propicie de que no, a criterio de ellos, no se pueda conocer absolutamente nada y quede ahí en el limbo. Eso dijo la presidenta ayer en un medio de comunicación nacional televisivo, en el sentido de que eso quedará ahí, parado, porque hay un vacío legal a criterio de ella, y no es así, es decir, se quiere Dijo que forzar ustedes no de que conocen no haya del procedimiento parlamentario, además, señaló en esa misma entrevista a la que usted hace referencia que ustedes, los demás integrantes del CAL, excepto ella, no conocen del procedimiento parlamentario. El mismo secretario se negaba incluso a seguir sus instrucciones en los momentos en que usted estaba presidiendo esa sesión. O sea, ¿qué está pasando allí? Si usted revisa el artículo 12 y el 14, va a establecer el procedimiento correspondiente del orden del día. La presidenta tiene la facultad de proponerlo y el CAL tiene la facultad de reformarlo. Entonces no se puede ir en contra de corriente. El fondo del asunto es de que hay que resolver este tema. Estamos siguiendo ya lo que ellos han obtenido a través de la Administración de Justicia, los procedimientos correspondientes. Pero esto tiene que destrabarse. Al país, el fondo del asunto, lo que le interesa es de que produzcamos leyes. Si es que nos quedamos estancados ahí, el problema es grave. Ya da vergüenza propia a uno estar en estas circunstancias, cuando en los medios de comunicación debemos estar refiriendo qué leyes hemos aprobado, qué leyes en las comisiones, cuáles van al pleno, segundo debate, primer debate, qué es lo que estamos haciendo por el país, y esta situación es sumamente compleja. Yo entiendo de que el criterio mayoritario de la Asamblea Nacional es de que tiene que darse una solución. Más allá de los nombres y de los hombres está la institución y está el país, así es que aspiremos de que esto se solucione y empiece la Asamblea, y ya no hacer noticia por escándalo, sino más bien por soluciones para el Ecuador. Asambleísta Saquicela, ¿qué cree usted que le pasa a la señora Guadalupe Llori por la cabeza al momento que ustedes están proponiendo, o que en la Asamblea se está proponiendo la creación de esta comisión que evalúe el accionar tanto de ella como de los integrantes del CAL? Es una evaluación que, entendería yo, deberá seguir su debido proceso y de la que incluso ella podría salir bien librada y continuar en funciones, aunque eso es poco posible, pero existe esa opción. ¿Por qué ella no quiere ser evaluada? Mira, yo recuerdo hace mes y medio cuando estuve ya en conocimiento del CAL, la conformación de la comisión, y hubo una votación que alcanzó 69 votos, faltó un voto para que se conforme la comisión, y yo voté abstención, porque yo creía hasta ese momento todavía de que la presidenta tenía la capacidad de manejo para poder dialogar con los distintos sectores políticos, incluido parte de su mismo movimiento político, y llegar a entendimientos mínimos dentro de la Asamblea que propicien que podamos destrabar estas situaciones. Lastimosamente no se ha dado, y cuando ya vamos suspensión tras suspensión, hay que tomar decisiones en el sentido de que podamos funcionar como Asamblea Nacional. Este juzgamiento posible que se llegue a dar, incluso respecto de los 7 vocales, podría posibilitar incluso luego del trámite correspondiente, si es que encuentran alguna situación de que salga quien habla, o varios vocales del CAL, o todos los vocales del CAL, o la presidenta. Pero vuelvo a insistir, más allá de nosotros está la institución. Así es de que se está trabando por todos lados. No es de que ellos son los dueños de la verdad en el sentido de aplicación de la norma legal, sino simplemente buscarán cualquier argumentación para decir de que se está buscando otras alternativas. Sin embargo, yo creo que si hay un procedimiento, sígase el procedimiento, pero dese la posibilidad de que se llegue a conformar esa comisión, y ahí ejerceremos el derecho a la defensa, todos los que estemos involucrados dentro del marco del debido proceso, y podrá ya ser el pleno de la Asamblea el que resuelvan los temas. Con todo lo que ha ocurrido, asambleísta Virgilio Saquicela, ¿usted cree que la presidenta Llori tiene la suficiente legitimidad como para seguir sosteniéndose en el cargo como presidenta de la Asamblea Nacional? Bueno, lastimosamente ya no. Debemos de que si usted no puede dirigir una sesión, si usted convoca a sesiones virtuales cuando la ley prohíbe y la resolución última del CAL respecto de este asunto, y no hay el quórum respectivo, si es que le apelan a la presidencia y usted no da paso a la presidencia, a esa apelación, si es que ya no podemos trabajar, no podemos producir las leyes por estas situaciones, y los distintos bloques de la Asamblea Nacional en su gran mayoría han dicho de que tiene que darse la evaluación a través de una comisión multipartidista. Yo creo que la presidenta lo lógico que tiene que hacer es dejar de que ya se dé el trámite para la conformación de esa comisión.
ejercer el derecho a la defensa, y si al final del día el Pleno decide que Guadalupe Llori siga frente a la Asamblea, tendremos que apoyar esa situación y tendremos que buscar alternativas para coadyuvar en ese diálogo mínimo que necesita el legislativo, un diálogo de consensos para poder luego proyectar un diálogo con el Ejecutivo. Dentro del sistema democrático, queramos o no queramos, existen varios poderes, fundamentalmente estos dos políticos, que es el Ejecutivo y el Legislativo, que tenemos que buscar consensos mínimos, conciliar, porque caso contrario, ¿de qué hablamos? Si el diálogo decimos que queda de un lado, entonces ¿para qué estamos los políticos? ¿Para qué estamos este momento en las distintas instancias? Tenemos que buscar esa solución para el Ecuador. Un proyecto de inversiones o de fomento de empleo es necesario. Si no se lo puede aprobar en su generalidad, vayamos aprobándolo por partes, vayamos discutiendo, socializando con los distintos sectores del país y de la propia Asamblea que representa a las 24 provincias de la patria, y ojalá podamos llegar a esos consensos que beneficien al país. Ahora, asambleístas, aquí dice la presidenta Llori ayer dijo que peleará en el ámbito legal hasta donde le sea posible, lo que significa que no va a dejar el camino fácil para la integración de esta comisión pluripartidista que evalúe la gestión de ella o del CAL en su conjunto. Además, ella ha dicho en las últimas horas a través de su cuenta de Twitter que lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional es una vulneración a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se han violentado sus facultades como presidenta de la Asamblea y que esto solo demuestra que hay ansiedad de poder y prepotencia de algunos asambleístas que no cumplen con lo que determina la ley. ¿Hasta dónde puede estirar la presidenta Llori en el ámbito legal la situación como para sostenerse en el cargo? ¿Cuánto tiempo más la Asamblea puede estar en esta incertidumbre y en este estancamiento? Existen instancias de acuerdo con la ley orgánica que son el Pleno, que es la máxima autoridad u órgano de resolución de la Asamblea Nacional, está las autoridades con sus funciones y está el Consejo de Administración de la Legislatura. Si actuamos dentro de ese marco legal, estamos cumpliendo nuestras funciones. Lo que pasa es de que si es que no me gusta algo y digo que es ilegal porque no me gusta, entonces no estamos en absolutamente nada, estamos defendiendo un cargo en detrimento de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, y eso es negativo. Y coadyuva para que la imagen del primer poder del Estado siga desvaneciéndose, siga siendo lo más mínima posible, y lastimosamente eso va en detrimento del propio país, del propio ciudadano que necesita normativas legales claras. Yo creo que también no ha existido una posibilidad de comunicar. ¿A través de quién? A través de ustedes, de los medios de comunicación tradicionales, virtuales, de los medios de comunicación de nivel nacional, seccional, regional, que posibiliten de que la Asamblea pueda transmitir y decirle al país qué es lo que viene o no viene haciendo. Y nos limitamos a veces a un medio de comunicación como es los de la Asamblea Nacional, que nadie los sigue y nadie sabe qué mismo hace la Asamblea Nacional. Entonces, la comunicación también es esencial y se ha fallado en ello. No se le ha dicho al país qué es lo que hace en realidad la Asamblea Nacional. ¿Cree que la presidenta Llori se está encaprichando con el puesto o cree que está ganando tiempo? Porque recuerde que hay una denuncia que hizo hace unos días el asambleísta Segovia, muy delicada en el sentido de que la señora habría puesto hasta el último teniente político en la jurisdicción de donde ella proviene. Bueno, las denuncias en ese sentido tienen su procedimiento y tienen que ir hacia el CAL, justamente, que tiene que calificar las mismas luego de que se presenten, y va al Comité de Ética. Y ahí tendrá que sustanciarse, y ahí la mayoría es calificada de 92 votos. Si existen denuncias, no pueden quedar en el aire, tienen que ser sustentadas, presentadas, probadas, y luego del trámite correspondiente se dará el desenlace. Les recuerdo lo que pasó en el caso de la ex vicepresidenta Bella Jiménez, que se dio el trámite correspondiente. Si hay alguna denuncia, debe ser presentada para que la misma siga el trámite correspondiente. Ahora, si finalmente se logra integrar esta comisión para que evalúe el accionar o la gestión de la presidenta Llori como primera autoridad de la Asamblea Nacional y del CAL en su conjunto, y si esta evaluación no le da un buen resultado a la señora Llori, la sacan del cargo, ¿qué es lo que va a pasar con la conducción de la Asamblea Nacional? ¿Quién va a quedar a cargo de esa conducción? Bueno, si es que se da el juzgamiento o el análisis el tema del cumplimiento o no de funciones de los miembros del CAL, habrá que esperar cuál es el resultado. Si el resultado es solamente de que no ha cumplido las funciones de la señora presidenta por el imperativo del artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, le corresponde al primer vicepresidente asumir la presidencia por el resto del periodo. Así lo establece la normativa. Subiría la
segunda vicepresidenta, la primera vicepresidencia, y se tendría que elegir el segundo vicepresidente, que tendría que por orden de género ser hombre. Esa situación. Si es que se da el hecho de que en el caso de quien habla, Virgilio Saquicela, sea separado de la función de primer vicepresidente luego del trámite correspondiente, entonces igualmente tendría que asumir ese puesto quien está detrás y elegirse al subsiguiente. Ese es el orden que establece el artículo 16. ¿Usted presidiría la Asamblea? Si es que el ordenamiento legal y luego de un trámite correspondiente dentro de ese mismo marco legal establecen esa situación, me tocaría asumir esa conducción dentro del diálogo, como le dije antes, primero interno, con todos los sectores políticos, con todas las bancadas, para buscar agenda mínima real, que resuelva temas como la inseguridad, como temas como el empleo, diálogo con el gobierno, que nos posibilite a través de la conjugación de la virtualidad con la presencialidad, tener sesiones no menos de 3 o 4 a la semana. Vea lo que sucede esta semana, sesionamos el día martes y de aquí ya no se ha convocado sesión, es decir, un día de los 7 días de la semana, y no se puede trabajar de esa manera, porque no producimos absolutamente nada. ¿Y por qué no se cita otras sesiones? Por el temor a una impugnación de la presidencia, por el temor a que no se pueda sustanciar, por el temor a suspender nuevamente las sesiones, y no podemos ya estar en este andarivel. Es hora de que nos pongamos a trabajar. ¿Cree que usted que el cambio de la primera autoridad de la Asamblea Nacional, y si usted ocupa esa designación, esto podría facilitar un acercamiento, nuevamente un acercamiento con el gobierno, que ha dicho que, en el caso del presidente de la República, que ha dicho que no va a tomar en cuenta la Asamblea para trabajar, que va a gobernar bajo decreto, pero el nuevo ministro de Gobierno, es compañero suyo en la Asamblea Nacional, el señor Francisco Jiménez, se ha mostrado mucho más abierto, y él ha dicho que va a conversar con el Legislativo porque reconoce la importancia de esta función del Estado? ¿El cambio en la conducción de la Asamblea cree usted que facilite ese acercamiento, esa coordinación, y que mejore la relación entre la Asamblea y el Ejecutivo? Estamos de lo último. Yo creo que la designación de Francisco Jiménez como ministro de Gobierno ha sido un acierto. Es un hombre conocedor del derecho, es un hombre conocedor de la realidad legislativa, es un hombre ecuánime que puede tener los puentes entre los dos poderes del Estado, que tienen que subsistir por principio constitucional y por democracia. No podemos excluirnos unos de otros, y el diálogo tiene que primar. Así es que yo creo que se pueden recuperar canales de diálogo, que se pueden llegar a operar de manera pública sobre acuerdos entre el Legislativo y el Ejecutivo que posibiliten esa agenda mínima que es necesarísima para el Ecuador. Así es de que esos cambios que se han dado dentro del propio gobierno a través del ministro de la Política y obviamente con la Asamblea Nacional, con todos los sectores, no excluyendo a nadie, porque eso se trata de consensuar dentro del primer poder del Estado, será positivo y sí es viable. Es decir, dejemos el diálogo de lado y excluyamos su poder del otro. Yo creo que no es el camino, porque eso no nos va a llevar a ninguna cosa positiva. Asambleísta Saquicela, se hacen necesarias en estos momentos también, si es que se reestructuran las autoridades de la Asamblea Nacional y el Consejo Administrativo de la Legislatura, ¿también deberían reestructurarse las comisiones? Imposible. No hay normativa legal que prevea la posibilidad de reestructurar las comisiones de legislativo. Estas pueden ser electas por norma expresa cada 2 años, salvo que renuncien los miembros y tendría que nombrarse una nueva comisión, pero eso es una posibilidad muy lejana. En este caso no hay cómo tocar las comisiones tienen que manejarse tal como fueron electas el 15 de mayo o en el mes de mayo del año 2021, no se puede eso bajo ningún punto de vista. Y en el otro tema que es el álgido respecto a los juicios políticos, tienen que seguir el orden de presentación de los mismos y de calificación en el Consejo de Administración de la Legislatura. Está pendiente todavía del procurador, que anteayer no pudo ser resuelto porque la moción parece que estuvo mal irmanada y la señora presidenta suspendió la sesión para hacer una consulta por escrito, decía ella, a jurídico de la Asamblea, para ver si se puede hacer una otra moción. Es decir, ese tema deja ahí trabado el tema de los juicios políticos mientras no se lo resuelva. Luego vendrá el tema del Contralor, que hay un informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda el archivo de ese juicio. Sin embargo, es del Pleno de la Asamblea el que tiene que resolver si hay juicio o no hay juicio. Tendrá que pasar algún tiempo para ello. Luego está el del CNE, pero habrá que jurídicamente hacer un análisis serio a ver si procede o no en año electoral
la posibilidad del enjuiciamiento al Consejo Nacional Electoral y por un principio constitucional, o cuando se originó el juicio, empezó antes de la convocatoria de elecciones. No me arriesgo a decirle cuál sería la salida, habría que revisarlo jurídicamente. Luego de ello podría venir el juicio de los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que así lo calificó el CAL, y posteriormente el del Consejo de la Judicatura, y luego el de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana. El hecho de que alguien desista de interpelar uno de sus procesos que había planteado, no quiere decir que matemáticamente ya se archiva el día de hoy, tiene que seguir un proceso. Vea, el desistimiento del juicio del procurador, me parece que se dio hace más o menos 3 semanas y todavía no se resuelve. Vamos ya a más de las 3 semanas y no se resuelve. Así es de que habrá que respetar estrictamente ese orden de prelación en el cual han sido presentados, y obviamente los trámites internos en la Comisión de Fiscalización, que es la encargada del tema. O sea, no puede suceder lo que se especulaba en algunos sectores políticos, de que había la intención de adelantar el juicio político a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana tras esta nueva integración de la mayoría que está actuando y que está llevando adelante con cambios y todo el concurso para nombrar al Contralor General del Estado. No hay manera. Mientras estén vigentes los otros procesos, no hay cómo hacerlo, porque sería levantar el procedimiento, y eso no se lo puede permitir. Hay que aplicar estrictamente el marco legal, el marco jurídico en el país. Si respetamos la ley y la Constitución, siempre ya las cosas van a salir positivamente. Ahora, asambleísta Saquicela, existe un comité de ética en la Asamblea Nacional, y ante tanto escándalo y ante tanto entrampamiento, ¿no debería actuar en el caso preciso de la presidenta de la Asamblea, que es la que ha impedido que la legislatura pueda continuar trabajando, que ha suspendido las sesiones o que no las convoca? ¿No puede actuar en este caso el comité de ética? Bueno, el comité de ética está para resolver los temas una vez que se presente una denuncia, vaya al CAL y luego se ponga en su consideración. Hasta donde recuerdo, no existe una norma expresa en la legislatura, en la ley nuestra, que posibilite la intervención del comité de ética, pero parece que en alguna red social, no lo puedo contrastar y no lo puedo afirmar, pero parece que ha habido ya un pronunciamiento del comité de ética, en todo caso con la autoridad que le caracteriza, conformado por por miembros de las distintas bancadas de legislativo, en el sentido de que se tiene que dejar que fluya el tema procedimental y que se llegue a la evaluación. Habría que confirmar si se ha dado ese pronunciamiento o no. Es algo que yo leí en las redes sociales. Sin embargo, yo creo que es compromiso, sobre todo de la presidenta de la Asamblea, dejar que ya fluya el proceso, ¿no? Dejar que se califiquen los temas en el CAL y que vayamos a la conformación de la comisión. Lo que pasa, vuelvo al inicio, es de que no se quiere, o mejor dicho, se quiere buscar todas las condiciones, los instrumentos legales o no legales para que no se dé la conformación de la comisión. Ese es el fondo del asunto. Ahora, asambleísta Saquicela, usted ayer le hizo un llamado de atención al secretario. ¿El secretario se está extralimitando en sus funciones? Yo creo que este tema se ha dado para un espíritu de cuerpo, en donde las cosas se han salido de lo legal. ¿Qué pasó el día de ayer? De conformidad, estamos de acuerdo, de conformidad con el artículo 12, la presidenta tiene la facultad de proponer el orden del día, como lo hace con el que se nos cita. Pero de conformidad con el artículo 14, de manera expresa, me parece que el numeral 7 establece de que con 4 votos los miembros de CAL pueden modificar el orden del día. Y eso es lo que sucedió ayer. Es más, ante el hecho de que la presidenta quiso colocarlos como últimos puntos, se le apeló a la presidencia y progresó la apelación de la presidencia. Cuando se le dispone al señor secretario que dé lectura al primer punto del orden del día, él dice de que quien está encargado de la sesión, en este caso yo, no tengo la facultad para cambiar el orden del día cuando ya hubo una resolución del CAL. Entonces, en contra de la resolución del CAL, por espíritu del cuerpo, entiendo, con la señora presidenta de la que depende, él quiso volver al inicio, es decir, de que no haya el cambio del orden del día. Y eso no puede suscitarse dentro de la situación de la administración de la legislatura. Entonces, cumplamos con la normativa legal, hagamos las cosas, pero más allá de quienes estamos o no estemos, que la institucionalidad sea la que gane en el país. Es hora de que se destrabe esta situación de la manera que sea, dentro del marco legal, y
y es hora de que nos pongamos de acuerdo y la señora presidenta a la cabeza y dejen que fluya el procedimiento. Todo el mundo ha hablado ya de una comisión, todos los sectores políticos han hablado de una comisión. Han habido propuestas incluso de que sean los jefes de bancada los que integren esa comisión. Otras propuestas que, como dice la ley, pues sea pluripartidista de los distintos sectores que integran la Asamblea Nacional. Pero bueno, que llegue al Pleno y el Pleno conforme la comisión. Y esta comisión, dentro del respeto al debido proceso, pueda sustanciar y pueda emitir un criterio. Tampoco nos vamos a prestar para que los criterios sean antojadizos y sean simplemente armados porque sí. Es decir, quiero sacarle a Juan y le saco a Juan, o quiero sacarle a Pedro, o hay que sacar a dos o a tres o a cuatro para nosotros poder poner a otros. No, a ellos no vamos, sino a si se ha cumplido o no con las funciones. Para finalizar, asambleísta Saquicela, en momentos en que se realizaba el debate, la votación sobre la ley de inversiones, el presidente de la República hizo serias acusaciones en contra de varios asambleístas y de dirigentes políticos, pero les ha calificado a los asambleístas de manera general de corruptos, de pedirles, de chantajistas, de haber incluso solicitado dinero. La respuesta institucional de la Asamblea fue bastante débil. Ustedes ya han asimilado estas denuncias, han pedido las explicaciones, tienen las aclaraciones del caso. Se especulaba también que durante esta sesión el presidente de la República le habría llamado a usted. ¿Le llamó o no le llamó el presidente Lasso a usted? Mi respuesta es tajante, en el sentido de que yo, por mi formación de abogado y por mi conciencia, siempre estaré dentro del marco legal y constitucional. Y eso es lo que hice. Había una moción que tenía que mandarse a votar, no había vuelta a quedar. Eso es lo que establecía la normativa legal y eso es lo que hicimos nosotros. Y en este sentido se dio el archivo, a pesar de que yo voté a favor de la ley de inversiones. Yo estoy de acuerdo con la ley de inversiones, con ya algunos aditamentos y los insumos que dimos los legisladores y que presentó la comisión. Sin embargo, se dio lo que se dio y el señor presidente procedió a informar a la colectividad sobre la posible solicitud de algunas situaciones, incluso de recursos económicos. Es más, esa noticia crímenes creo que fue presentada a la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía entiendo que está en una investigación reservada sobre el tema. Los legisladores involucrados tienen derecho pleno a la defensa y ya será la instancia judicial la que pueda resolver en el momento oportuno. ¿Pero el presidente le llamó o no le llamó? Eso queda a la elucubración de las personas. Muchos han elucubrado tantas cosas. Mi actuación es la que le acabo de indicar, mi estimada periodista. Le queremos agradecer, asambleísta Saquicela, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado el asambleísta Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, que ha estado con nosotros. Muy amable, asambleísta Saquicela, muchísimas gracias. Esperamos verle pronto. Gracias a usted. Que esté muy bien, muchas gracias. Muy amable, gracias.